Santiago, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Gracias, Santiago. Santiago, pues hoy, entre ayer, bueno, estos días, no solo en estas horas, sino estos días, han sido de mucha polémica respecto al proceso de designación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ustedes como Centro PRO han fijado postura, una postura crítica, ha habido otros señalamientos. Ya está formalizada la continuidad de la señora Rosario Piedra al frente de la CNDH. Y pregunto, Santiago, en concreto para el interés de quienes nos escuchan como ciudadanos susceptibles de exigir respeto a sus derechos humanos o de ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos, ¿qué implica el que se nombre a una u otra persona, en este caso a la señora Rosario Piedra? Santiago. Sí, Julio, muchas gracias. Yo quisiera comenzar, si te parece bien, expresando que los organismos civiles de derechos humanos en México tenemos muy claro que no habría organizaciones de defensa de derechos humanos en el país sin la lucha que dieron las madres de los desaparecidos desde los 70. Ese es el germen del movimiento de derechos humanos en México. Y por eso nuestro respeto a doña Rosario Madre, a toda la familia, es muy de fondo, ¿verdad? Pero también pensamos, Julio, que reconociendo eso y reconociendo que es un símbolo de la lucha social en el país, creo que eso no nos exime de hacer un balance objetivo de la gestión de su hija a la cabeza de la CNDH. Y hacerlo sobre todo con argumentos, no a partir de la descalificación de la persona, que creo que es lo que le escuchamos a los partidos de oposición mayoritariamente, y pues no es algo que ayude a mejorar el nivel de la conversación pública, ¿no? Nosotros cuando hacemos un balance de la gestión de lo que fue la CNDH en estos últimos 5 años, sí encontramos deficiencias, sí encontramos omisiones, y por eso hemos argumentado públicamente que la reelección no era lo mejor, Julio. Y en eso nos acompaña además el que hay ya un consenso emergente en los estándares internacionales de derechos humanos para postular que en este tipo de órganos la reelección no es lo más recomendable, ¿verdad? Porque cuando se puede reelegir la persona titular de la institución ombudsperson, pues se genera un incentivo perverso para que en el último año se negocien las recomendaciones en el ánimo de prevalecer en esa posición. Hoy sabemos que eso ha ocurrido en México, ¿no? En el Guacamaya Leaks, en esta filtración famosa de documentos militares, se documentó cómo, por ejemplo, en tiempos de un ombudsperson de muy mala memoria, Raúl Plasencia Villanueva, pues negociaba las recomendaciones con el ejército en el último año de su gestión en la CNDH, ¿no? El Centro PRO siempre ha sido crítico de cómo funciona el sistema ombudsperson, Julio. No nos mueve la añoranza del pasado cuando decimos que hay que mejorar a la CNDH, ¿no? Pero en este caso en particular de la reelección del actual titular, estamos muy convencidos de que había argumentos a favor de la no reelección. Se postularon además buenos perfiles, Julio, gente de probadas convicciones en el tema, y por eso hemos lamentado que se haya optado por la reelección, ¿no? Yendo ya al corazón de tu pregunta, perdóname esta desviación. No, adelante, claro, Santiago. Lo que nosotros diríamos desde el Centro PRO, Julio, es que cuando no tenemos comisiones públicas de derechos humanos suficientemente autónomas, se pierde la posibilidad de que casos que necesitan atención, investigación independiente, imparcial, porque no es suficiente con el Ministerio Público, pues no tengan una resolución adecuada, ¿no? Eso es lo que hemos visto con esta CNDH, por ejemplo, en los temas que involucran al Ejército y a la Guardia Nacional, ¿no? Que hay una laxitud cuando se trata de fiscalizar al Ejército, a la Guardia Nacional, en hechos que hayan ocurrido ya en el sexenio del presidente López Obrador o en el presente. Y es importante que tengamos esa institución, Julio. Si vemos tan solo durante estos primeros, pues casi mes y medio del sexenio, ya se reportaron
eventos de uso desproporcionado de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales contra migrantes por el ejército en Chiapas, una ejecución extrajudicial de una menor por la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, otra que involucró al ejército, eventos con letalidad desproporcionada en Sinaloa por la crisis que vive el estado, eventos donde hay más de 15 fallecidos del lado de los civiles, en fin, situaciones que nos hablan de que a todos y todas nos viene bien que haya una CNDH legitimada, independiente, autónoma, y la reelección nos parece no va en ese camino, Julio. Santiago, una publicación posterior a la elección ya, la designación del Senado para un nuevo periodo de la señora Rosario Piedra, dice que esto permitirá avanzar algo así como en la construcción de la Defensoría del Pueblo. ¿Percibes, hay indicios pues de que se busque cambiar el sentido de lo que han sido hasta ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que con todos sus defectos y claroscuros lo que busca en el fondo es ofrecer al ciudadano la opción de confrontar al poder público en las decisiones que realiza, que comete ese sector de servicio público? El otro camino, pues está el de las vías normales de judicialización o de otras vías jurídicas para cualquier asunto, pero aquí es el ciudadano frente a los abusos de poder. Cambiar el sentido de esa Comisión de Derechos Humanos y convertirlo en una Defensoría del Pueblo, ¿ayudaría? ¿Sería un paso adelante? ¿Cómo lo ves, Santiago? Sí, sí, Julio, lo dices muy bien, ¿no? Si hay comisiones de derechos humanos en México públicas es para reforzar el acompañamiento a las víctimas cuando se enfrentan a abusos del poder. E históricamente nos ha costado mucho que sean autónomas, ¿no? Hablamos mucho de la CNDH y recordamos muy malas gestiones, ¿no? La de Plasencia Villanueva, la de Soberanes, ¿no? Sí, En fin, de muy mala memoria. Y si vamos a los estados, Julio, lo que nos claro. vamos a encontrar son comisiones con muy poquito presupuesto, muy subordinadas a los procuradores o fiscales locales, ni se diga a los gobernadores o gobernadoras. Entonces, sí es importante hablar de cambios. Ahora, este cambio que está impulsando la actual, el equipo que está hoy a cargo de la CNDH y que lo estará por 5 años más, se centra, como bien lo dices, en la idea de pasar a una defensoría del pueblo, ¿no? No hay como tal una iniciativa que esté ya turnada a comisiones en el Congreso de la Unión sobre esto. La CNDH no tiene facultades de presentación de iniciativa de ley, pero sí han hecho público su proyecto. Y básicamente se concreta, Julio, muy resumidamente, en cambiarle el nombre a la institución, también en buscar que las recomendaciones nos sean vinculantes y no solo, como su nombre lo indica, recomendaciones. Y también hoy por hoy creo que incluye el tema de que la persona titular de las comisiones sea electa vía sufragio universal en casilla. A ver, en México sí hemos tenido comisiones que pasaron al esquema de Defensoría del Pueblo. La de Oaxaca, por ejemplo, así se llama ahora, ya pasó ahí. Yo te diría que algunos de estos cambios que se están proponiendo, nos parece a nosotros, son meramente nominales. Otros puede que suenen bien, Julio, esto de que las recomendaciones sean vinculatorias, pero en un país como el nuestro, lo que eso generaría, pues son tribunalitos de derechos humanos con mucha litigiosidad de las autoridades investigadas. Y creo que estos cambios en el diseño no sustituyen lo principal, que es que en una institución ombudsperson lo fundamental es que la cabeza y el equipo realmente quieran ejercer la autonomía, realmente sean críticos ante el poder. Y eso es lo que se ha perdido en este tiempo y en la CNDH, en una manera similar a la que se perdió en otras épocas, pero ahora de una manera mucho más burda, te diría, Julio, mucho más sin el prurito de hacer como que se atienden las cosas y se cuida la autonomía. Y yo creo que ejemplar en eso es uno de los boletines que publicó en estos últimos 5 años la CNDH, donde hacían una afirmación como diciendo, son tiempos de definiciones, esta CNDH está por la transformación que impulsa el presidente y o se está del lado del pueblo o no. Bueno,
yo creo que todos y todas podemos coincidir en que esas formulaciones están bien en un partido político, pero pues no necesariamente están bien en una institución que debe ser garante de los derechos de todos y de todas y que no debería de estar abiertamente, niveladamente partidizada. Y ahí es donde hemos perdido a la CNDH más en estos años, Julio. Santiago, a reserva de lo que creas conveniente agregar, quisiera yo ir cerrando esta plática preguntándote qué tanto el factor militar, el factor de las Fuerzas Armadas, su, no sé si intocabilidad, su condición de intocables con recomendaciones de la CNDH puede estar en el fondo de una decisión así. Sé que puede parecer especulativo, pero ¿cuál fue el comportamiento de la CNDH a cargo de la señora Piedra durante estos 5 años anteriores en relación con acusaciones de violaciones de derechos humanos de Fuerzas Armadas o de fuerzas policíacas? Pero pues hay mucho el señalamiento de que en el fondo se mantendrá una protección al color verde olivo. ¿Qué hay de esto, Santiago? Sí, pues así ha trascendido, Julio, en columnas. No es que nos conste, pero hemos escuchado mucha esa especie que de entre los actores que apoyarían la reelección se encontraban las Fuerzas Armadas porque han encontrado un arreglo cómodo en la actual CNDH. Es público y notorio que salieron algunas personas del equipo inicial de esta CNDH que estaban en los temas militares y lo que trascendió también es que era por diferencias en cómo se estaban llevando. Lo que nosotros vimos numéricamente, Julio, es que, digamos, se podrían contabilizar del orden de 1,800 quejas contra el ejército, contra únicamente cerca de veintitantas recomendaciones, o cerca de 1,600 quejas contra Guardia Nacional y solamente 13 recomendaciones. Y de las recomendaciones que emitió la CNDH, porque ahí hay que decir que la administración actual aumentó el número de quejas y eso lo señalan como un logro, pero cuando uno va al detalle, que en estos temas es relevante, Julio, lo que encontramos es que hay un fuerte sesgo en emitir recomendaciones contra el ejército, la marina, sobre todo en casos previos a 2018. Que hay un fuerte sesgo en emitir recomendaciones contra Policía Federal y no contra Guardia Nacional, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, ¿no? La CNDH sigue, porque es su obligación de ley, llevando adelante sus investigaciones y emitiendo recomendaciones, pero si uno ve el detalle es muy claro que el sesgo fue hacerlo con especial ahínco respecto de eventos previos a la administración del presidente López Obrador. Si esto continúa en el presente, pues no son buenas noticias, y de ahí que hay argumentos para pensar que con esta ombudsperson el ejército no está incómodo en un momento en que tiene un despliegue territorial notable y que sería relevante tener a un órgano fiscalizándolo muy de cerca, ¿no? Santiago, pues muchas gracias por esta posibilidad de platicar, a reserva de lo que desees agregar, como siempre agradecidos con tu palabra. No, al contrario, Julio, siempre agradecidos de poder estar en tu espacio y muchas gracias y buenas tardes. Gracias, hasta pronto, Santiago, gracias. Hasta pronto.